la comunión se vive cara a cara. La comunión se vive cara a cara. La semana pasada estuvimos viendo que la iglesia es edificada por medio de la comunión de los santos, medio de la comunión de los miembros de la iglesia, del pueblo de Dios, de los hijos del Señor. La iglesia se edifica por medio de que de alguna manera al estar todos juntos, cada uno funcionando conforme a lo que Dios le dio, dice la Escritura y ahorita lo vamos a leer, el funcionamiento adecuado de cada miembro hace y produce que la iglesia sea edificada. Hoy vamos a ver algunos elementos adicionales de eso, vamos a bajarlo un poquito más, ya algo práctico sobre cómo se lleva a cabo esta comunión. Y quiero que abran sus Biblias ahí en Efesios capítulo 4. A partir del versículo 11, es un texto muy conocido de muchos de ustedes y lo voy a leer. Leímos la parte final el miércoles pasado y ahora ¿se fue el micrófono? ¿No? ¿Sí me oyen? Vamos a verlo desde el versículo 11 y dice así Efesios capítulo 4 versículo 11: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Noten, los pastores, los líderes en la iglesia, nos son dados para la capacitación de los santos. No para que lleven a cabo el ministerio, sino para capacitar a los santos, para que los santos lleven a cabo la obra del ministerio. Y eso es interesante porque usualmente pensamos, no, el pastor es el ministro, el pastor es el que hace el ministerio. Pero cada miembro, el contexto de este pasaje es precisamente que cada miembro tiene una función, cada miembro tiene algo que aportar. Cada miembro, dice 1 Corintios 12, se le ha dado un don conforme a una medida de gracia, una medida de fe. Cada miembro necesita funcionar. Cada miembro es uno de esos los unos a los otros. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los unos a los otros, lo que estamos hablando que llevamos a cabo los unos a los otros, ese es nuestro ministerio. ¿Ok? Si tú dices, pues los unos a los otros, dice que yo tengo que alentar a los unos a los otros. Yo tengo que alentar a los demás. Bueno, pues al hacerlo tú estás ministrando aliento a la otra persona. Si dice que nos exhortemos los unos a los otros o que nos amonestemos los unos a los otros. Entonces cuando tú vienes y en esa actitud, ese deseo de servir al hermano, lo exhortas, hermano, eso que estás haciendo no está bien. No debes tratar así a tu esposa. No debes corregir así a tu hijo. No, o sea, hermano, mira lo que dice la palabra y tú lo exhortas, le estás ministrando al hermano. Entonces la función del liderazgo es de alguna forma crear los contextos, crear la capacitación necesaria para que todos nos ministremos unos a otros. Y eso es lo que estamos haciendo aquí.
Por eso se llama esto una sesión de equipamiento. O sea, mi labor, mi función, mi llamado es capacitarlos a ustedes para que entonces ustedes se puedan ministrar en la comunión entre hermanos. Esa es una de las cosas. Segundo, el objetivo es madurez. Si se fijan ustedes ahí en el versículo 13. El objetivo es madurez. Es que crezcas a un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y lo que está comparando es un niño y un hombre maduro. El objetivo es crecimiento, el objetivo es que en base a la administración mutua, en base a que nosotros lo que Dios nos da se lo damos a otro, entonces crecemos, crece el que lo da y crece el que lo recibe. Crece el que sirve en amor y crece el que recibe en amor. O sea, ese roce el uno con el otro, esa oportunidad, esa interacción los unos a los otros nos lleva a crecer para que ya no seamos niños y seamos llevados de aquí para allá, sino que estemos maduros, estables, firmes, ¿verdad? Noten también el 15. Dice, hablando la verdad en amor. Y qué curioso que él dice que esta administración se lleva a cabo por medio del hablar y hablar la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios es verdad. Entonces tiene que haber un hablarse mutuamente, un comunicar verdad los unos a los otros para que haya ese crecimiento. Y una de las cosas que tiene que haber es que nosotros hablemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, no nomás es función de los maestros y de los pastores, de estar enseñando la palabra de Dios, sino que estamos enseñando la palabra de Dios para capacitarte, para que tú a la misma vez le puedas hablar la palabra de Dios a otro. La consejería, ¿qué es la consejería bíblica? Es el aconsejar la palabra de Dios a otra persona. Es decir, le recuerdas tú que la palabra de Dios dice esto y esto otro. Hermano, aquí es donde la tienes que aplicar. ¿Ok? Entonces, este ministrarse, este funcionar así, no es algo opcional. No es una sugerencia, no es un sueño así de decir, no, pues qué suave que la iglesia fuera así. No, este es el mandato bíblico. Esto es a lo que hemos sido llamados a hacer. Esa es nuestra función. No somos un cuerpo congelado, no somos un cuerpo paralizado, ¿verdad? Inmóvil en una cama. Somos un cuerpo que estamos diseñados por Dios para crecer y para tener fortaleza y madurez y que dar fruto. Ese es el propósito. No nos hizo Dios para que permanezcamos como niños inútiles. Nos hizo el Señor y nos creó de nuevo por medio de la regeneración para que creciéramos y como hombres y mujeres maduros, como una iglesia madura, diéramos fruto. Así que si tú crees que la meta de Dios, el propósito de Dios al haber enviado a su Hijo Jesús, y esto es algo que te repito y voy a seguir repitiendo, si tú crees que era solo tu justificación, el perdón de tus pecados para que no te vayas al infierno, has entendido mal el evangelio o has entendido un evangelio incompleto. El propósito es más allá. El propósito es la edificación del pueblo para Dios, de un pueblo que Cristo vino a llevar a Dios. Ese es el propósito, esa es la intención, es un propósito eterno, es un propósito glorioso. ¿Ok? Ahora, luego vimos que ese funcionamiento adecuado es descrito en la Biblia para nosotros, en todos esos mandamientos que nos indican cuál es el ministerio de los unos a los otros. El funcionamiento adecuado es precisamente que nosotros llevemos a cabo lo que la Biblia describe que debemos hacer los unos a los otros. Entonces, cuando Cristo dice, amaos los unos a los otros como yo los he amado. Perdonaos los unos a los otros, así como vuestro Padre en los cielos los ha perdonado. Servíos los unos a los otros.
Cuidados los unos a los otros, orad los unos por los otros, etcétera, etcétera, 39 veces. Nos está describiendo, y hay otras que no dicen los unos a los otros, pero dicen muchas cosas similares que nosotros debemos hacer a nuestro hermano en la iglesia, como extender hospitalidad, como ser pacientes, como reír con ellos cuando ellos ríen, como llorar con ellos cuando ellos lloran, etcétera. Ese es nuestro ministerio, ese es el funcionar los unos a los otros. Entonces, la comunión, hermanos, es cuando tú estás en un contexto, cuando tú estás viviendo para servir y ministrar los unos a los otros. No nos congregamos y no estamos juntos solamente para estar juntos. La comunión es mucho más que simplemente convivir o simplemente estar juntos. La comunión es para algo. Nos reunimos para algo. Nos reunimos para ministrarnos mutuamente. Hay una meta, hay un propósito en nuestras reuniones. Es la comunión bíblica que produce la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que queremos. Es tener un carácter como iglesia, tener una cultura como iglesia, que estamos siempre procurando mutuamente el ministrarnos unos a otros en un contexto de comunión. ¿Ok? Entonces, la conclusión donde dejamos la vez pasada, ¿verdad? Es que nos necesitamos unos a otros para crecer en santidad. Si no hay comunión, no hay santificación. Si no hay comunión, no hay crecimiento. Sin comunión, no hay el ministrarse unos a otros, no hay el funcionamiento adecuado del cuerpo y no hay edificación de la iglesia. Entonces, tenemos que buscar la comunión. Y lo que le estamos agregando el día de hoy es que no hay comunión sin que haya cercanía personal. O sea, no hay comunión sin que haya esta cosa que a muchos de nosotros no nos gusta necesariamente porque a veces se pone medio complicada. ¿Ok? A veces nos rozamos medio mal, a veces nos duele, a veces nos raspan y nos tallan, a veces hay problemas. Y es esto que la Biblia nos llama, que para tener comunión tenemos que interactuar y tiene que haber cercanía y tiene que haber un grado de intimidad y de conocernos, de vulnerabilidad y de transparencia. Y muchos de nosotros preferimos que nadie se meta con nosotros. Pero si ustedes se ponen a ver los unos a los otros, se van a dar cuenta que muchos son, por ejemplo, soportados los unos a los otros, perdonados los unos a los otros. No devuelvas mal por mal, ¿no? O sea, paga el bien con mal, no te vengues los unos a los otros, etcétera, etcétera. O sea, muchos de estos unos a los otros, así como la descripción misma del amor, es que tú sobrelleves las ofensas de los otros, que seas paciente, que aguantes, que perdones, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el roce es lo que produce el crecimiento. Si a ti nunca nadie te ofendiera, tú nunca aprenderías a perdonar. Entonces, ¿qué hace el Señor? Porque nos ama, porque somos sus hijos, porque en el cielo no vas a tener necesidad de perdonar a nadie. Pero ¿cómo vamos a ser como Cristo si no aprendemos a perdonar? Pues nos pone en un grupo de casa con un tipo ahí o una señora ahí, ¿verdad? Que cada vez que abre la boca, rájales, ¿verdad? Eso es lo que hace. Y entonces nosotros aprendemos y experimentamos la belleza de lo que es ser como Cristo Jesús, que perdonó a sus acusadores,
que bendijo a los soldados que lo crucificaron, que no abrió su boca, sino que hizo lo que tenía que hacer por nuestra salvación. Entonces, ¿cómo funciona la comunión? Pues la comunión funciona por medio del contacto personal. Los unos a los otros implican contacto personal. Por ejemplo, el estimularnos, el alentarnos, el amonestarnos, el confesar nuestro pecado. Todas estas actividades implican intimidad relacional. Y eso implica que tenemos que estar de alguna forma organizados o provocando contextos en que nos podemos ver cara a cara y poner en práctica los unos a los otros. ¿O no? O sea, ahí ustedes donde están ustedes sentados, yo les digo, aliéntense los unos a los otros, pues van a decir, pues ¿qué aliento? Pues ni siquiera conozco a la señora que está enseguida de mí. ¿Verdad? ¿Qué le aliento, verdad? Pues al señor ese, ¿verdad? Le falta el pelo, pues, oiga, pues, mire, usted está pelón, pero no se ve tan mal. O sea, no. Para poder llevar a cabo los unos a los otros, tiene que haber conocimiento, tiene que haber diálogo, tiene que haber el verse a los ojos y poder hablar y decirle, hermano, ¿cómo estás? ¿Y en qué estás batallando? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? Y tiene que haber del otro lado una disposición, pues sabes qué, tengo que decirte esto, fíjate que estoy desanimado porque en mi trabajo estoy batallando mucho, tengo temor, tengo miedo, y llego, estoy estresado, estoy cansado o estoy desilusionado porque mis hijos no han querido seguir la fe y me preocupa y hablo con ellos y cada vez que hablamos rozamos. Entonces ahí sí puedo alentar porque conozco y le puedo decir, hermano, déjame decirte, Cristo es fiel y yo te animo y te aliento, no desfallezcas, sigue firme, Dios escuchará tus oraciones. Y aunque tus hijos ahorita estén en rebelión, aunque estés batallando en tu trabajo, aunque estés ahorita triste, la gracia de Dios es suficiente. Confía en ello y déjame orar por ti. Y quiero que mañana nos juntemos y tomamos un café, etcétera. Hay contacto personal para poderse ministrar los unos a los otros. Y dice, oye, pero pues si ni siquiera lo conozco, ¿cómo voy a llegar a ese punto? Pues entonces se tienen que conocer. Y se tienen que conocer profundamente, etcétera, etcétera. Los unos a los otros, hermanos, involucra este contacto personal, y ahí es donde sucede el crecimiento, porque requiere de parte nuestra dar algo, requiere de parte nuestra poner a un lado nuestro egoísmo para dar de lo que a nosotros se nos ha dado. ¿Sabes qué es lo que estamos dándole a la otra persona? El fruto del Espíritu Santo. Por eso es que es un ministerio. Porque básicamente no es que tú tengas que ser muy listo y muy inteligente y saberte la Biblia del revés y al derecho para poderle ministrar a alguien. Es simple y sencillamente que tengas el Espíritu Santo y el deseo de servir a tu hermano y dejar que ese amor que tiene ahí, que te puso el Señor en su espíritu, tú lo expreses de alguna manera por la otra persona. Y que seas paciente y que lo escuches y que respondas con bondad, con dominio propio, que no te aceleres, que no te enojes, que no, todas estas cosas. Es el fruto del Espíritu Santo, literalmente es la ministración del Espíritu en tu vida, a la vida de otras personas. Pero entonces tú tienes que tener ese deseo de ser usado por Dios para alentar a tu hermano. Una de las cosas trágicas es cuando tenemos los grupos de casa y las personas están pensando en ir o no ir al grupo de casa y la decisión se toma sobre las bases de cómo te sientes.
sobre si tienes ganas o sobre si estás cansado. Y luego, ¿verdad? Una persona viene con el pastor, es que mi ministerio, yo quiero servir y póngame a servir. Y tienes un grupo de casa con 8 o 10 personas que tú puedes ir a servir con lo que Dios te ha dado, poniendo su espíritu dentro de ti, y decides no ir porque no tienes ganas. Y piensas que el ministerio es esta posición, ¿verdad? Esta cosa ya, en lugar de saber que lo que tú tienes que dar te lo puso el Espíritu Santo adentro, para que vayas con la persona, y que el ministerio va a estar ahí cuando la persona esté compartiendo su situación. Y entonces es cuando descubres la belleza de lo que es servirnos los unos a los otros. Esas son las oportunidades que el Espíritu nos da para que experimentemos ser usados por Él, hermanos. Que experimentemos, no necesariamente nomás cuando vas y le hablas a alguien en la calle y dices, no, qué tremendo, le pude hablar y bien sabe dónde me salieron las citas y le hablé. Y en el cuerpo, el funcionamiento adecuado de cada miembro produce el crecimiento y la edificación del cuerpo. Vamos a ver otra cita en 2 de Pedro capítulo 1, que nos describe un poquito más este carácter que debemos de tener, y algunas cosas que tenemos que implica, que se completa esta idea de cómo vamos a servirnos. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Punto. Básicamente está diciendo Pedro, miren todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Miren todo lo que les ha prometido. Miren de dónde los ha rescatado. Miren que les ha concedido que participen de la naturaleza divina por medio de su Espíritu. Vean quiénes son y lo que tienen. Y luego dice en el versículo 5, por esta razón también, obrando con toda diligencia, y en sus notas se los subrayé, se los puse con negrita. Obrando con toda diligencia. ¿Saben lo que es diligencia? Con aplicación, con dedicación, con intencionalidad. Sé diligente, trabaja en esto, esfuérzate en ello, aplícate a que se lleve a cabo, obrando con toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud. Miren, hermanos, hemos estado hablando de santificación desde el verano del año pasado. Este concepto de que aquí Pedro está siendo responsable a los hijos de Dios que participan de la naturaleza divina, de añadir a su fe virtud. ¿Qué es la virtud? Aquí nos lo va a decir, ¿verdad? Que agregues algo a tu vida, que tienes que estar creciendo, y con toda diligencia tú tienes que estar viendo si estás añadiéndole algo a tu fe, o si tu fe está estática igual como estaba hace 10 años. La santificación es este deseo de crecer y de añadirle algo a tu vida. Vamos a suponer que tú digas, yo soy bien enojón. No estoy yo hablando, ¿ok? Es un ejemplo. Yo soy bien enojón. No tengo paciencia.
¿Saben qué debería alguno de ustedes decirle a esa persona en un grupo de discipulado, en un contexto así, que te diga eso? ¿Sabes qué? Yo batallo, me enojo, no tengo la paciencia. Hermano, aquí está la oportunidad. Segunda de Pedro, capítulo 1, te dice, versículo 5, que busques con diligencia añadir paciencia a tu vida. Es algo a lo que tú te tienes que esforzar, te tienes que aplicar, tienes que buscar. No nomás decir, no tengo paciencia. Ok, si no la tienes, ya te diste cuenta, ya está la gracia de Dios obrando en tu vida, ya te iluminó, ya sabes lo que te falta. Añade virtud. ¿Cuál virtud? En tu caso particular, añade paciencia. Y lo dice, añadid a tu fe virtud y a la virtud conocimiento. Aprende lo que es la paciencia. Observa a las personas que son pacientes. Platica con las personas que tienen paciencia. Ve lo que es la paciencia, entiéndela, entiende cómo es que pierdes la paciencia, cómo es que reaccionas y terminas enojado, etc. Añades conocimiento, al conocimiento dominio propio. El dominio propio, hermanos, si ya se los olvidó, es fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vas a hacer? No, pues voy a apretar los dientes y no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar. No. Añádele a tu conocimiento. Entonces, si tú sabes que tú has sido bendecido por Dios y compartes su Jesús, tú estás en mi vida, tú tienes todo el dominio propio del mundo. Tú experimentaste el mayor dominio propio cuando fuiste tentado a no ir a la cruz. Y tu dominio propio, Señor, te llevó, tu fortaleza y tu fe te llevó a decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso quiero yo. Y yo lo quiero añadir a mi vida. Yo quiero dominio propio, Jesús. Y lo buscas, lo vives y lo experimentas, y luego al dominio propio le agregas perseverancia. ¿Y qué es perseverancia? Que lo haces una vez y otra vez y otra vez y todos los días y siempre, hasta que esa perseverancia se vuelve piedad. Y esa piedad, hermanos, es cuando te dicen a alguien, oye, ¿cómo le haces? Yo me he fijado que eres bien paciente. Y tú dices, yo no era paciente. Pero Dios en su misericordia me ha permitido ser diligente en buscar esta virtud en mi vida. Dice, y a la piedad, versículo 7, fraternidad. Yo le pondría ahí comunión con los hermanos. Y esa paciencia, esa virtud, se vuelve ahora algo que tú le ministras a alguien más. Y dice, esa fraternidad, amor. Ahora tú tienes la oportunidad, al añadir esa virtud a tu vida que no tenías, ahora tú, por amor, extiendes paciencia, que también es un fruto del Espíritu Santo. Todo al final de cuentas es una obra de gracia en nuestras vidas. Cuando una persona está teniendo ahí, ¿verdad?, por enésima vez diciéndote que ha hecho lo mismo que tú le has dicho que no haga y lo volvió a hacer y está metido en un lío, y tú pacientemente estás con él, lo alientas, lo ayudas, vuelves a orar con él, lo vuelves a animar y dices, hermano, vamos a intentarlo de nuevo. Dice, versículo 8, pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar, no nomás al existir, sino abundar, dice, no os dejarán ociosos ni estériles. ¿Qué quiere decir estériles? No hay fruto. No os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que carece de estas virtudes es ciego, corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. En otras palabras, preguntaba Belardo,
Nos dijiste los unos a los otros. Pero ¿cómo es que los unos a los otros producen en nosotros un crecimiento y producen crecimiento de la otra persona? Aquí nos lo está describiendo Pedro. En donde si tú ves, sed pacientes los unos para con los otros, tú dices, yo no soy paciente. Entonces ya no, pues eso, a mí no me pidas que yo sea paciente, porque yo no soy paciente. Pues dice Pedro, añade a tu fe virtud. Empiezas. ¿Por qué? Porque tú quieres ser paciente para poder ser paciente los unos a los otros, con nosotros. Y entonces tú creces. Y a lo mejor hace un año eras muy impaciente y este año eres menos impaciente y poco paciente. Y a lo mejor el siguiente año ya no eres tan impaciente, ahora eres bastante paciente. Y a lo mejor en el tercer año ya eres muy paciente. Pero si tú te aplicas con diligencia, con el deseo de ser usado por Dios, de que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida, si tú realmente amas a tus hermanos y quieres ser paciente, amas a tu esposa, quieres ser paciente, amas a tus hijos y quieres ser paciente y buscas diligentemente, esto vas a crecer en paciencia. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios y porque ya se te dio el Espíritu Santo, ya se rompió el dominio del pecado, tú eres un hijo de Dios y Cristo en ti te quiere santificar. ¿Ok? Entonces, estamos nosotros buscando ese crecimiento en la comunión. Ahora, aquí parece como que vamos a entrar en un tema diferente, pero no es un tema diferente. Vamos a introducir el concepto de discipulado. Hemos estado hablando de santificación, hemos estado hablando de edificación mutua, hemos estado hablando de comunión y ahora vamos a hablar de discipulado. ¿Qué es el discipulado? Entonces ahí en el número 3 le puse, toda comunión es en sí discipulado. Es una verdadera comunión bíblica, cuando estamos llevándola a cabo, estamos siendo discipulados o estamos ayudando en el discipulado de otros. Veamos 2 definiciones de discipulado. La primera de ellas es del pastor Mark Dever, que lo dice así lo puso él y yo entre paréntesis le puse mi redefinición o la manera como yo lo diría. Él dice, hacer deliberadamente un bien espiritual para ayudarles a otros a seguir a Cristo. Yo le puse intencionalmente hacer un bien espiritual a otro para ayudarlo a seguir a Jesús. Hacer un bien a otro. 39 los unos a los otros. Todos son hacerle un bien a otro. Todos. ¿Ok? Cuando tú deliberadamente haces uno de esos bienes espirituales a otro para ayudarlo a que siga a Jesús más fielmente, a que avance hacia Jesús, a que crezca, a que obedezca la palabra. O sea, cuando tú deliberadamente estás, ¿sabes qué, hermano? Déjame ayudarte. Y tú tratas de servir a esa persona, tú estás contribuyendo al discipulado de esa persona. El discipulado no es una metodología, el discipulado es lo que en términos modernos a lo mejor estamos llamando nosotros a un proceso intencional de santificación donde tú estás ayudando a otro a crecer en santidad, a crecer en Cristo semejanza. El término bíblico es santificación, pero nosotros trabajamos, ¿por qué? Porque vean la segunda definición, que es, según Marshall y Payne, 2 pastores australianos, dice una persona que está dedicada, un discípulo es una persona que está dedicada a aprender a Jesús. O sea, es un aprendiz de Jesús que resulta en guardar y obedecer los mandatos de Jesús. Es un pecador perdonado que está aprendiendo a Jesús en arrepentimiento y fe. ¿Por qué habla de aprendiz? ¿Verdad? Porque ¿qué es la santificación? La santificación es crecer nosotros en Cristo semejanza.
en ser más como Jesús. Ser un discípulo de un maestro es aprender todo lo que el maestro te quiere enseñar. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús. ¿De quién estamos aprendiendo? De Jesús. ¿Para hacer qué? ¿Carpintero? No, para ser como Jesús. Entonces estamos aprendiendo a Jesús. ¿Cómo era Jesús? ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué espera Jesús de ti? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué manda Jesús? Entonces, cuando nosotros estamos dedicados a ayudar a otros a que aprendan a vivir como Jesús, a ser como Jesús, a crecer como Jesús, estamos contribuyendo al discipulado de esa persona, a la santificación de esa persona, ¿verdad? Ponen ellos que el discipulado es un aprendizaje transformativo. La iglesia es la comunidad de gente que juntos están aprendiendo a Jesús. O sea, discipulado es hacer un bien a otra persona para ayudarlo a que sea un discípulo más fiel, que siga a Jesús cada vez mejor. Si ser un discípulo es llegar a ser como el maestro, entonces lo que nosotros estamos aprendiendo es a ser como Jesús, estamos aprendiendo a Jesús. Entonces, si nosotros tenemos este entendimiento y le agregamos esto al concepto de los unos a los otros, entonces los unos a los otros tienen un propósito. No es nomás, no, pues si yo veo que a este hermano le falta esto, ¿verdad? No, sino que nosotros estamos buscando intencionalmente comunicar la verdad de Jesús en la vida de otra persona para ayudar a esa persona a que crezca en Cristo semejanza. Cuando los discípulos se reúnen en un contexto de grupo pequeño, con el propósito de buscar un crecimiento más intencional, en un ambiente de oración y centrados en la palabra de Dios, entonces a esto le podemos llamar un contexto de discipulado. Entonces lo que quiero llevar la progresión es decir, de un término general, comunión, definirlo, hablar de que esa comunión implica cosas específicas los unos a los otros. Estamos llamados a capacitarnos mutuamente para ministrarnos los unos a los otros, estos dones y esto que Dios nos da. ¿Qué pasa si entonces nosotros lo hacemos intencionalmente? No lo dejamos pues a ver si pasa, sino que buscamos contextos específicos para buscar un crecimiento intencional, en donde hay oración específica para buscar estas cosas, en donde estamos centrados comunicando la palabra de Dios unos a otros. Eso le llamamos o le queremos llamar un contexto de discipulado, o sea, una comunión intencional, definida, enfocada en algo específico. Pero sí quiero decirles, el discipulado, hermanos, implica que nos hablemos la palabra de Dios unos a otros. Que nos hablemos la palabra de Dios unos a otros, hablando la verdad en amor. Los discípulos son hechos, y creo que eso está ahí también de Marshall y Payne, ¿verdad? Los discípulos son hechos por la perseverante proclamación de la palabra de Dios, por la gente de Dios, en dependencia en oración del Espíritu de Dios. Los discípulos son hechos por la perseverante proclamación de la palabra de Dios, la palabra de verdad en amor, por la gente de Dios, o sea, por los unos con los otros, ministrándonos unos a los otros los santos, por la gente de Dios en dependencia en oración del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ya vimos que es el fruto del Espíritu Santo. Si no dependemos del Espíritu Santo, si no buscamos esa gracia en nuestras vidas, pues hermanos, no vamos a lograr hacer ninguna cosa. ¿Okay? El discipulado es fundamentalmente una obra de Dios que se logra de manera que su palabra y espíritu trabajan a través de la actividad de los discípulos. ¿Ok?
Entonces, lo que estamos hablando, al final de cuentas, es que el discipulado mutuo se reduce a la búsqueda intencional de la santificación. Yo le agregaría los unos con los otros. La búsqueda intencional de la santificación juntos, en comunión. Eso es el discipulado. Entonces se requieren contextos para buscar esa santificación intencionalmente. Necesitamos contextos en donde podemos estar juntos con otros para poder ministrarnos unos a otros la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, le vamos a agregar un concepto más. ¿Ok? Ya son bastantes, pero uno más y ya. Así dicen mis nietos. Uno más y ya. Uno más. ¿Qué es esto de las buenas obras? El Nuevo Testamento está lleno de estas expresiones. Yo les puse aquí nomás algunas citas. Podría haberles puesto muchas más. Pero dice Hebreos 10:23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Eso es lo que empezamos a ver en Colosenses, ¿verdad? Cómo la esperanza es algo que debemos de mantener nosotros, ¿verdad? Y para estar firmes, fiel es el que prometió, entonces lo tenemos ahí asegurado. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y no estoy tirando pedradones, pero ahí les va. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. En estos 3 versículos hay 2 los unos a los otros. Uno es estimularnos. Me encanta esa imagen. Nomás que el chiste es saber que debemos estimularnos al amor, que es el principal mandamiento. Es el mayor mandamiento, los 2 únicos mandamientos donde se resume toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nos tenemos que juntar, nos tenemos que reunir para estimularnos a amarnos y a amar a Dios. Pero también está esta cosa de las buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Bueno, primero que nada son obras, son cosas que tú haces. Número 1. Segundo, son buenas. Quiere decir que Dios dijo que eran buenas. Y yo creo que el domingo les dije, ¿verdad? Que yo pensaba, bueno, así como que Dios tiene, como cuando le vas a dar una sorpresa a tu esposa y le empiezas a poner así como, ¿cómo se llama? Pistas, ¿verdad? Para que cuando entre va a abrir un papelito y va a decir, ve al refrigerador, y luego vas al refrigerador, y luego vas al refrigerador y abres el refrigerador y hay otra pista ahí, así. Como que si Dios hubiera plantado así un chorro de pistas para que nosotros caminemos, y preparó buenas obras para que andemos en ese caminito. Y digo, no se me hace que es tanto así, porque no existen esas obras hasta que no las hacemos. Sino son todas esas cosas que Dios ha llamado buenas, que Él preparó en nosotros y preparó oportunidades para que nosotros las llevemos a cabo. Entonces puedes ser tú, por ejemplo, estimulado a amar a tu prójimo, amar a las personas en necesidad, pero va a haber una oportunidad en donde tú tienes que ir con el hermano a servir al hermano. ¿Me explico? Una cosa es decir, pues sí, vamos a estimularnos al amor, pero también a la buena obra de ir y hacer lo que ese hermano necesita que tú hagas. Es como Santiago, que dice: una fe sin obra es una fe muerta. No le puedes decir a alguien: ay, hermano, me da tanta pena que no tengas camisas, no sabes cómo me duele que estás pasando fríos, y tú tienes 2 camisas y no le das una, ¿verdad? Entonces de nada sirve que tú le digas que te da pena y que sufres y que oras mucho por él, etcétera, etcétera, si no eres generoso en despojarte de algo para dárselo al otro.
Las buenas obras son esas, es la práctica efectiva de servirse. Tú puedes decir, hermano, no sabes cómo te quiero, pero cómo te quiero, qué bárbaro, cómo te quiero. Pero no quiero que vengas a mi casa porque tú sabes, pues soy una persona muy privada, ¿verdad? Fíjate lo que dice Tito. Tito tiene 3 capítulos y Tito repite sobre las buenas obras como 4 o 5 veces. Dice Tito 3:8, palabra fiel es esta y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza. Voy a tratar de dar mi voz de más firmeza que pueda. Para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Debemos de ocuparnos de ellas. Tito 3:14, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Lo leímos en Colosenses capítulo 1, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra. 2 Corintios 9:8, Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Entonces el estimularnos unos a otros, hermanos, es no solamente alentarnos, no solamente exhortarnos, no solamente orar unos por otros, sino luego hay que estimularnos. Ándale, hermano, tienes que ir a pedirle perdón. No, oye, no, es que, hermano, tienes que ir a pedirle perdón. Es que no quiero. Yo voy contigo. Es que estando ahí me voy a rajar. Yo no te voy a dejar que te rajes. Es que no sé qué decir. Vamos a ensayar conmigo. O sea, es estimularnos a que hagas lo que tienes que hacer para obedecer la palabra de Dios y seas como Jesús. ¿Me explico? Ahora, todo eso está en el concepto de comunión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros como comunidad? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Si la meta es esta comunión, este tipo de comunión, donde nos ministramos unos a otros, los unos a los otros para edificación, donde hablamos cara a cara, donde tenemos esta interacción personal, donde nos estimulamos al amor y nos estimulamos a las buenas obras y nos alentamos con la palabra de Dios a ser cada vez más como Jesús. ¿Qué necesitamos entonces? Si esa es la meta, la iglesia debe organizar contextos en donde se aliente dicha comunión, no solamente la convivencia. O sea, tenemos nosotros que alentar que cada miembro, como un discípulo fiel de Jesucristo, procure participar y permanecer en un contexto donde suceda comunión. Se quedaron todos bien calladitos. O sea, la meta es lo que queremos lograr, lo que sus pastores van a estar dedicados a promover. Que cada uno de ustedes esté conectado con otros miembros del cuerpo, con otras personas de esta comunidad, y que esté siendo estimulado, que esté siendo alentado, que esté siendo exhortado, que esté siendo amonestado para que crezca. Esa es la meta. Para la iglesia, cuáles son esos contextos? Pues básicamente, hermanos, como empezamos esta serie que les dije, ahí sentado, viniendo a escuchar una predicación los domingos, no vas a crecer. ¿Qué se necesitan? Necesitan grupos pequeños. Necesitan grupos pequeños.
Necesitan grupitos donde haya personas que conozcan cómo te llamas, que sepan tu historia, que sepan de qué pata cojeas, que sepan tus debilidades y tus fortalezas, tus dones y tus faltas de virtudes donde crecer. Que te conozcan, que hayan ido a tu casa, que vean cómo vives, que sepan si eres ordenado o eres desordenado, que sepan si eres trabajador o flojo, que sepan cómo te relaciones con tu esposa, cómo te relacionas con tus hijos. Y ya les está dando miedo y apenas estoy empezando. Los grupos pequeños deben ser contextos de comunión, no solo de convivencia. O sea, a mí muchas veces me han dicho, es que mi grupo es como mi familia. Y yo digo, qué padre, qué bueno. Pero queremos que sean más que eso. Queremos que tú nos digas, mi grupo de casa ha sido el contexto principal de crecimiento en mi vida. Porque estoy en ese grupo y estoy ahí desde el año pasado, yo soy otra persona. Yo no entré así. Y estos hermanos han sido fieles en ministrarme lo que Dios les ha dado a ellos y yo soy otra persona. Eso es lo que es un grupo de casa, lo que es un grupo pequeño. Y los grupos pequeños entonces deben de ser contextos de comunión. Y la convivencia no es mala, hermanos. La convivencia es un regalo de Dios para su cuerpo. El hecho que podamos vivir la vida juntos, de poder hacer, es un privilegio. Que seamos hermanos y que seamos amigos. Que nos caigamos bien. Eso es un regalo. Pero eso no es la meta. Nosotros no nos puso Dios en esta iglesia para decir, híjole, que vieras qué padre nos llevamos ahí en Gracia Soberana. No. O sea, porque estamos aquí para ser equipados y preparados y ser hombres maduros, porque vamos para allá. Y allá nos vamos a encontrar con Cristo y vamos a ver qué hicieron los de Gracia Soberana con los miembros que les di. ¿Se parecen más a Cristo o siguieron o llegaron? Ahí vienen los de Gracia Soberana en un camión escolar, pues puros niños. No, ¿verdad? Todos debemos estar en algún contexto de comunión. Y lo que queremos es que como iglesia, como congregación, haya cada vez más oportunidades de que seas parte de uno de estos contextos. En otras palabras, queremos ajustar lo que está disponible para que estés donde estés, seas invitado a comunión. O sea, si tú vas a un grupo de casa, no, ese grupo de casa debe ser un grupo de casa en donde permanentemente están buscando comunión. Permanente estás buscando comunión. Y si tú dices, no, pues ya no puedo ir a este grupo de casa, voy a ir a otro grupo de casa, o vete a otro grupo, lo que sea, allá el líder te va a preguntar, ok, ¿y estás teniendo comunión en ese otro grupo de casa? ¿O es puro relajo? O sea, esa va a ser, queremos que esa sea nuestra cultura, hermano, y estás creciendo, estás abriéndote, estás encontrando a alguien que hable a tu vida, estás invitando retroalimentación, estás diciéndole, ¿cómo me ves? ¿Cómo me ves? ¿Cómo ves que trato a mi esposa? ¿Cómo soy como esposo? ¿Tú cómo me ves? Habrá grupos de casa permanentes, a grupos de discipulado general. Un grupo de discipulado general son grupos donde intencionalmente a lo mejor se está buscando que tengas un conocimiento básico de lo que es seguir fiel, lo que es la fe, lo que es seguir a Cristo, o grupos de discipulado particular. Por ejemplo,
¿Cómo le hago para ser un buen esposo? ¿Cómo le hago para ser una mujer de Dios? ¿Cómo le hago para criar piadosamente a mis hijos? Quiero crecer en esto. No sé cómo hacerle, no sé cómo corregir a mis hijos sin enojarme. Necesito ayuda de otras personas, de otros hombres que me ayuden y me enseñen y me reten y me pidan cuentas. Y hermano, ¿cómo vas? ¿Cómo te fue esta semana con tu hijo o con tu hija? O sea, es una manera particular, en áreas particulares. Si tenemos grupos comunitarios de solteros, de mujeres, de hombres, de jóvenes, etcétera, grupos comunitarios debemos de tener. Y conozco de una iglesia que terminan su sesión de reunión de hombres, terminan su reunión de hombres, la enseñanza y toda la onda, y ya tomaron su café y se comieron su dona. Ok, hermanos, antes de irnos, vamos a tener 20, 30 minutos. Ahí donde tú estás sentado, a tu derecha, ¿quién te tocó a ti a la derecha y el otro a la izquierda? ¿Ustedes dos? Si no se conocen, preséntense, hablen un poquito y tienen oportunidad aquí de tener algo de comunión. La pregunta es tan sencilla: ¿cómo puedo orar por ti esta semana? ¿En qué área de tu vida estás experimentando un reto particular que puedo yo de alguna manera orar por ti? Primero uno y luego el otro. Y tú dices, fue una reunión una vez al mes, una vez cada 2 meses, pero ahí experimentaste en ese grupo comunitario. Y son comunitarios porque son más grandes que un grupo de casa, es más grande que un grupito discipulado, ¿verdad? Es uno donde no es posible que tú conozcas a todos y veas a todos cara a cara, ¿verdad? Pero puedes hacerlo con una persona. Y también puede haber, por ejemplo, grupos de servicio o de ministerio, el equipo de evangelismo o el grupo de misericordia o un grupo de misiones o cualquier cosa así, ¿verdad? Si es un grupo, si las 10 personas que van a ir a Morelos ahora en el mes de marzo, queremos que vayan a Morelos y experimenten durante esos 6 días que van a estar juntos comunión bíblica. No nomás que vayan a hacer misiones y que vayan a servir a los demás, sino que en las noches cuando vayan a cenar y estén todos juntos, ahí se hablen, ahí se pregunten, ahí se alienten, ahí se honren. Ahí digan, hermano, yo quiero reconocer y quiero honrarte porque todo el día no te sentaste ni 20 minutos y no dejaste de estar con las personas y de servirlas y de amarlas y todo. Hermano, eres un ejemplo para mí. O otro tenga que decir, hermanos, yo tengo que confesarles, estaba batallando, estaba enojado, estaba cansado, estaba harto, y quiero decirles que toda esta tarde estuve ahí haciendo lo que me pidieron, pero yo tenía una mala actitud. Y se los confieso. Oren por mí, por favor. Y los demás lo alientan y lo soportan y lo sostienen y son pacientes con él y le dicen, hermano, pues estás aprendiendo y queremos ayudarte. Y qué bueno que viniste. Y gracias por humildemente confesar esto. Queremos, hermanos, que en todo lo que hagamos como iglesia, de alguna forma haya comunión. Y obviamente la mayor comunión va a suceder en esos contextos donde son pequeños, donde podemos vernos a los ojos y podemos de alguna forma hablar de nuestras vidas y experimentar los unos a los otros con alguien más. ¿Okay? Si tú vas a tomar un café con tu comadre, ¿okay?, que yo sé que se juntan cada rato y no, vamos a tomar un café, no, pues que es el shower, no, que es el cumpleaños, y de todo hablan, ¿ok? Y acuérdense, en las muchas palabras no falta pecado. Todas las señoras están así, ¿qué? ¿Eso qué? Hermanos, hermanas y hermanos, si vas a tomar un café,
toman tiempo para hablar de tu vida en Cristo. Toma tiempo para hablar. Tú eres un discípulo, eres una discípulo de Cristo. Habla, hermanos, quiero que sepan. Oigan, ¿qué les parece esto? ¿O cómo hago esto? ¿O qué consejo me dan? ¿O estoy desanimada en esta hora? ¿No puedo adquirir esta virtud? No, etcétera. Hablen de su progreso, hablen de sus luchas, aliéntense con la palabra de Dios. A los grupos de casa no solo es ir a dar un reporte de la tarea, es ir a compartir sus vidas. Es buscar exhortación, es buscar instrucción, es buscar oración en tu vida. ¿Ok? Si tú vas a un grupo de matrimonios, no es a ir a tomar un curso, es a tener comunión con otras parejas. Es tener comunión si tú eres un esposo con otro esposo y abrir tu vida y recibir un consejo. Es una oportunidad para pedir perdón, para ser alentado y alentar a otros. Ahora, ¿qué se requiere entonces de cada uno de nosotros para que esto suceda? No solamente la iglesia tiene que estimular y organizar estos contextos, pero cada uno de nosotros tenemos que tener algo, tenemos que responder. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, ¿qué decía Pedro? Diligencia. Implica un compromiso intencional a tu participación en uno de esos contextos. Que tú digas, yo tengo que responderle a Cristo y yo necesito. Miren, acabo de escuchar a una persona que dijo, yo no necesito a nadie. Y me dio tanta pena por este hombre, ¿verdad? Yo puedo solo, no necesito a nadie, no necesito hablar con nadie. Qué pobre hombre, va a destruir su familia. Va a destruir su casa. Nos necesitamos unos a otros y tiene que haber ese sentido, esa humildad para decir, yo necesito estar en un contexto donde alguien me conozca. Siempre ponemos este ejemplo de por qué nos necesitamos unos a otros. ¿Sí te ha pasado, verdad? Que vas y comes una ensalada, sales del restaurante, vas a tu trabajo y estás ahí sonriendo todo el mundo y todo el mundo se te queda viendo así medio raro porque traes un pedazo de lechuga atorado ahí en el diente, ¿verdad? Y lo traes todo el día y nadie te dice nada. Llegas a tu casa y te vas a acostar, te vas a lavar los dientes y te das cuenta que todo el día anduviste con un pedazo de lechuga ahí atorado en el diente. Y tú dices, ¿por qué nadie me dijo? O sea, nosotros no tenemos ojos en la espalda, nos podemos ver. Y tú puedes verte y andas bien peinadito así y acá atrás traes así todo un gallo ahí, ¿verdad? O ya se dieron cuenta que los hombres les crecen pelos de aquí adentro de la nariz, ¿verdad? Tú puedes estar feliz de tu vida y toda la cosa y como ya no ves bien, no te das cuenta que traes un pelote saliéndote de la nariz. Y no te das cuenta nunca. Necesitas que alguien te diga, ¿qué es eso que traes ahí, oye? Ahora imagínate si tú le preguntas a alguien, ¿cómo me ves? ¿Cómo me ves? ¿No crees que esa persona te puede decir algo? Claro que te puede decir algo. Inténtalo. O sea, no debe ser opcional, hermano. Si no quieres andar caminando con el pelo saliendo de la nariz o con el diente, pregúntale a alguien. Intencionalmente busca que alguien hable a tu vida. Si antes la meta era que estuvieras en un grupo de casa, ahora queremos ampliar eso. Ahora la meta es que estés en un contexto formal de comunión. No quiere decir que no vas a juntarte para celebrar el cumpleaños de la comadre o un aniversario de la pareja de tu grupo o lo que sea. Pero quiere decir que eso es solamente el dulce del pastel, la cherry de la nieve. No es la sustancia, la esencia debe ser la comunión. Miren, ya se me acabó el tiempo. Ya me pasé grandemente. Voy a mencionar esto y yo creo que después
vamos a volver a tocar esto, pero aquí luego yo sé que algunos de ustedes están pensando, oye, pero la transparencia, el abrirme, el confesar mis pecados, el hablar de mis fallas, el pedir un consejo, el expresarle a alguien más, hay un problema en eso. Yo me estoy poniendo en una posición muy vulnerable porque alguien más va a saber mi vida y yo no quiero, ¿verdad?, que lo que yo comparta con alguien eso ande por todos lados. Tienes toda la razón. Pero el compromiso no solamente es que tú participes y te comprometas, tiene que haber un compromiso también de que nosotros vamos a saber guardar las palabras de nuestros hermanos. ¿Por qué dice la Biblia que el chisme separa al mejor de los amigos? Porque si yo confío algo en ti, en un contexto del grupo de casa, y lo que yo les comparto en un grupo de discipulado, al ratito todo el mundo ya lo sabe, yo ya nunca le voy a decir nada a nadie. Y a lo mejor eso te pasó. Y tú dices, no, oye, yo necesito saber que estos firmen un documento ahí que me diga que confidencialidad. Y miren, lo que pasa es que el diablo se encarga de asustarnos de esas maneras para que no crezcamos, para que por temor no crezcamos y nos tienta al chisme. Entonces, hermanos, si hay algo, la Escritura dice que nosotros para tener comunión unos con otros tenemos que andar en la luz, no ocultando, no presentando caretas, no dando una impresión y realmente yo soy otro, sino andar en la luz. Tenemos comunión unos a otros cuando confesamos así nuestros pecados. Si Dios ya nos ha perdonado, y de todo lo que quiero hablar después es lo que es esto de la comunidad del Evangelio. Pero si todos nos comprometiéramos a estar en un contexto de comunión y todos nos comprometiéramos a guardar nuestras confidencias, a ser discretos, a no hablar con otros lo que no se le ha dicho a otros, sino que se nos dijo a nosotros para ministrarnos. Hermanos, esto puede ser una cosa hermosa, hermosa. Y yo creo en esta iglesia que yo les decía que los hermanos tienen tiempos de comunión continuamente. La disciplina de la iglesia se aplica inmediatamente y con la mayor celeridad y con el mayor rigor a las personas que rompen la confidencialidad. Y a lo mejor es algo que nosotros vamos a tener que hacer. Si a ti te pidieron oración y te hablaron y te confesaron algo y tú lo das a alguien más, eso se llama división de la iglesia. Es pecado de división. El chisme divide, separa a los mejores amigos. Estás lastimando a una persona, estás violando una confianza y vas a ser amonestado. Y si es necesario, amonestado públicamente. ¿Por qué? Porque si el mandato es que tengamos comunión, tenemos que aprender también a guardar lo que nuestros hermanos nos dicen. Y eso no quiere decir que entonces tú vas y le dices a alguien, te voy a contar algo, pero quiero que me jures que no le vas a decir a nadie. Porque casi todos los contextos que eso sucede a la persona que se lo estás contando no es parte de la solución. Se lo estás contando porque quieres desahogarte, no porque estás buscando cambiar. Entonces, eso sí no se vale. Es que yo le dije que no le dijera a nadie. Pues entonces no le deberías haber dicho. Si tú quieres decirle a alguien y vienen y te dicen, pero júrame que no le vas a decir a nadie, ¿sabes qué, hermano? No me digas. No me digas. Si tú quieres ayuda, entonces dímelo. Porque si tú me estás diciendo algo que tú le hiciste a otra persona, tú tienes que ir a hablar con esa persona.
Y yo te voy a estar dando carrilla que vayas con esa persona. Y si tú no vas y le dices a esa persona, entonces yo necesito que tú me liberes para yo ir a decirle. Porque es para tu bien. O sea, el manipuleo tampoco se vale. No se vale el romper la confidencialidad, ni se vale tampoco el manipular ese tipo de cosas. Se tiene que hablar la verdad en amor para crecer como Cristo, para ser como Cristo, para adquirir virtud en nuestra vida, piedad en nuestra vida, no nomás para desahogarnos.